Muy buenos días, mi nombre es Javier Coy y a continuación voy a mostrarles el vídeo número 4, pautas W y M más giros en V del sistema RSI MACD JC STK. El RSI que utilizamos en nuestros gráficos nos marca muy bien las figuras en W y M que mostraré a continuación, que no son más que divergencias alcista-bajista que pueden ayudarnos en nuestra operativa. Lo utilizo muchísimo en scalping en 5 minutos. Tipos que podremos observar. Tenemos la W de suelo, donde no se superan los mínimos, o la típica, donde el precio hace nuevos mínimos y el indicador hace nuevos máximos. Y de Ms tendremos la que yo le llamo de meseta, donde no se superan los máximos, y la típica, donde el precio hace nuevos máximos, mientras que el indicador hace nuevos mínimos. He querido poner el ejemplo del día 8 de noviembre de este año, del 2011, en gráfico de 5 minutos para ver que durante este día se dieron prácticamente todas las figuras. Se dieron una V larga, una W larga, una M corta, otra W larga, otra W larga, otra V larga y una M corta. Lógicamente he marcado las figuras para que se vean que dentro de un día posiblemente, también hay días en los cuales no hay que operar, pero posiblemente se nos puede producir una figura de estas en 5 minutos. Y no hay que decir que si la figura de 5 minutos viene en concordancia, como mostraré a continuación, con la misma figura en 15 minutos, incluso en 60 minutos, los objetivos que podremos buscar serán muchísimo más amplios. Esta increíble señal en W, lo mejor es que la veamos mediante el siguiente ejemplo en gráfico en 5 minutos. ¿Qué es lo que observamos? Tenemos una zona de retesteo del precio que nos hace un primer pico corto, ¿vale? Por debajo del MACD, por debajo del nivel 0, y posteriormente nos vuelve a hacer otro pico en forma de W, con lo cual tenemos la figura de predisposición alcista. En el último pico, que es la vela que rompe posiblemente el F62 o rompería el techo, en el último pico, ¿qué tenemos? Que el RSI rompe al alza al MACD, rompe al alza al nivel 0, con lo cual es nuestra predisposición alcista. Pero esta figura siempre la tenemos que unir a los STKs. ¿Para qué? Para no avanzarnos y finalmente en tiempo real que la figura no acabe de hacerse y el precio en vez de desplazar largo desplace corto, con lo cual si nos hemos adelantado nos pueden saltar el stop. Mi experiencia me dice que esta figura hay que unirla a los STKs. Siempre todas las figuras hay que unirlas a los STKs. Cuando los STKs, el de 50 y el de 14, caminen en el mismo sentido que la W, nos da entrada o entrada larga por el sistema que sea con predisposición alcista. En este caso tenemos la W, que en el momento que rompe el RSI al MACD y al nivel 0, tenemos un giro del STK de 50 más el STK de 14 al alza paralelos solapados, con lo cual es predisposición alcista, ya que es dirección más fuerza alcista. En este otro gráfico también de predisposición alcista, ya que tenemos la W también alcista, lo vamos a unir al sistema de fallos por fibos. Tenemos un primer tramo corto en G2, posteriormente hace una pequeñita corrección y volvemos a proyectar, con la posibilidad de un fallo proyectivo que nos daría entrada larga. Este fallo proyectivo lo unimos a una figura en W, que sabemos que es alcista, y lo unimos a un STK de 50 y un STK de 14, que en el último pico, esto es muy importante cuando se forma la figura en W, siempre estar atentos al último pico, en el último pico rompe el nivel 0 y está por encima del MACD, con el STK de 50 y el STK de 14 rompiendo al alza. Por lo tanto, o bien en la zona de fallo o bien en la zona que nosotros creamos, esto nos daría predisposición alcista. Esta es la manera en la que unimos el sistema de fallos por fibos a nuestro sistema, mediante la utilización de estas figuras, teniendo en cuenta, súper importante, que en tiempo real la W o la M o la V siempre tenemos que unir el RSI MACD junto a los STKs. Y lo que he dicho anteriormente, por mi experiencia, lo que yo hago es, hasta que el STK no me da entrada y lo tengo en el mismo sentido que el RSI, prefiero entrar un poco más arriba, un poco más tarde, pero con la seguridad de que esta figura se va a hacer. Y lógicamente, si busco el apoyo en gráficos de 15 o 60 minutos teniendo la misma figura o teniendo figuras alcistas, el apoyo o los objetivos que buscaré serán mucho más amplios. En este otro caso, también en 5 minutos y también largo,
¿qué es lo que observamos? Bueno, mi manera de operar, que estoy operando, es que durante la jornada busco estas figuras. ¿Por qué? Porque estas figuras realmente cuando se producen, la fiabilidad es enorme o es muy grande. Siempre que el RSI y el MACD caminen en la misma dirección que los STKs. Y mejor aún si encima lo uno a 15 minutos, como mínimo a 15 minutos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo una zona de retesteo o una zona corta, donde la que marca un G2, una serie de zonas. Posteriormente, ¿qué tengo marcado? Tengo el F62, que es la zona mágica, como dice Rafa, y observo que en 5 minutos se me produce una figura en W alcista. Esta figura, en principio, estaba por debajo del MACD, por debajo de 0, con un STK de 14 y un STK de 50, sobre todo el de 14, cayendo, que entra en zona de sobreventa. Posteriormente, cuando hace el último pico, y este último pico, la línea del RSI es importante porque en el último pico, que representará una vela de estas en el F62, es capaz de romper el MACD y romper el nivel 0, tengo el giro de los STKs de 14 junto al de 50 subiendo totalmente solapados. Por lo tanto, en la zona o del F62 o en el techo o en esta zona que yo marco el círculo amarillo, yo tengo, iba a decir tengo claro, no, porque en este mundo nunca se puede tener nada claro, pero lo que tengo es la fiabilidad de que posiblemente va a ir largo el mercado. Y como así fue. Si posteriormente me apoyo, o en este caso que hubieron noticias, pues el tirón que pegó fue mucho más amplio. Y posteriormente lo puedo ver, ¿por qué? Porque las siguientes velitas que me hace en 5 minutos tengo un STK de 50 y un STK de 14 totalmente solapados. Y como veremos también en un vídeo posterior, estos solapes nos indican fuerza más dirección alcista clara, unido a la figura en W rompiendo el MACD y rompiendo el 0, con lo cual es dirección más fuerza alcista. Luego hemos de buscar nuestra zona por el sistema de Fibos o por el sistema que sea para posicionarnos largos en mercado, intentando aguantar hasta nuestros objetivos. Señal M. Lo mejor es que también lo veamos mediante los siguientes ejemplos. He querido poner este gráfico en 15 minutos porque se producen las dos figuras. Se produce una W alcista, como hemos visto anteriormente, más una M corta. Vamos a explicarlas. Primero, marcando también el sistema de fallos por Fibos, tenemos un trámite, bueno, veníamos de un G2, de una gran caída corta, tenemos un primer G1 corto que proyectamos y ponemos fallo en Fibo, ¿vale? Fallo en el F62. Este fallo, además de producirse en 15 minutos y en el F62, se produce con una W. Esta W la tenemos por debajo del MACD, por debajo del MACD, por debajo de 0, posteriormente y en el último pico es mayor que el MACD, mayor de 0. Y como hemos dicho, utilizamos siempre nuestro filtro de los STKs. ¿Cómo están los STKs? Un STK de 14 que estaba cayendo en el primer pico, se gira al alza y rompe el nivel 0, con un STK de 50 girado al alza. Por lo tanto, fuerza más dirección alcista. Con lo cual, unidos al fallo, nos daban entrada alcista. Y como estamos en gráfico 15 minutos, los objetivos que podíamos buscar eran más amplios. Posteriormente, ¿qué hace el precio? Hace un primer pico, que nos marca la figura que podíamos prever de una M. Posteriormente, hace un retesteo y vuelve a marcar otro pico. El indicador sube mientras que el precio sube mientras que nuestro indicador baja, con lo cual nos daba una entrada corta a mercado. Lógicamente estamos en gráfico 15 minutos. Esto nos tendríamos que, si nosotros, como yo hago, trabajo en 5 minutos, viendo esta figura, lo que intentaría es posicionarme en mercado en el gráfico de 5 minutos y al ver la figura en M de 15, intentar aguantar mis objetivos mucho más amplios que los hiciera simplemente por 5 minutos. También en este otro caso tenemos una M, aquí no tengo graficado el sistema de fallos por Fibos, pero ¿qué es lo que observamos? Tenemos una zona de retesteo en el que el primer pico, la línea negra es la media de 200 y estamos en gráfico de 5 minutos. Tenemos el primer pico más el segundo pico y más o menos cierran en la misma zona. Y es una M de meseta, como me he dicho antes, en la cual no se supera el máximo. Si estos picos los unimos a una figura
que es de STK de 14 subiendo al alza y posteriormente se gira para perderla, unido a un STK de 50 que estaba también por encima de 20 y posteriormente se gira para perderla, es la figura que teníamos de corrección dentro de una tendencia para posicionarnos cortos. Con lo cual, uniéndolo al sistema fallos por fibos, nos podríamos posicionar cortos en mercado. ¿Cuándo? Cuando el último pico rompe el nivel 0 y rompe el MACD a la baja, unido al giro del STK de 14 junto al STK de 50. Posteriormente bajaron paralelos. Esto es fuerza más dirección corta. Buscando la concordancia. Esto significa que, como hemos podido ver en la primera diapositiva, en el gráfico de 5 minutos, las figuras en WM, incluso V, aunque para mí son las más difíciles, por eso son los giros, más difícil a la hora de situarte bien, de tener un buen rango para tu stop. Lo importante, o lo mejor, no lo importante, lo mejor es que estas figuras se produzcan en nuestro gráfico operativo y que luego, posteriormente, en el gráfico de 15 o 60 minutos, veamos también este tipo de figuras. ¿Para qué? Para poder buscar, como siempre digo, objetivos mucho más amplios. Los ejemplos que voy a poner a continuación son ejemplos donde se produce la figura, primero, lógicamente, en nuestro gráfico operativo, que para mí es el de 5 minutos, unido al de 15. Como podemos observar, tenemos en nuestro gráfico en 5 minutos una W alcista. El primer pico por debajo del MACD, por debajo, casi por debajo por debajo del nivel 0, casi por debajo del MACD, pero tenemos unos STKs de 14 y un STK de 50 en una zona un poco plana. Posteriormente hace el segundo pico, ya con un STK de 14 al alza y un STK de 50 al alza, rompiendo en el último pico el MACD, que es superior, y rompiendo el nivel 0, con lo cual era predisposición alcista. ¿Dónde? Pues posiblemente o en la zona de F62 de este trámite corto o en la zona de techo. ¿Vale? Si esto al mismo tiempo lo uníamos a que en 15 minutos teníamos una figura de W alcista con un STK de 50 que no es capaz de romper el nivel 50 y un STK de 14 que cae a la zona de sobreventa para posteriormente girarse y subir junto al STK de 50 unido al último pico que es capaz de romper al MACD y romper el nivel 0, nos daba predisposición alcista. Habiendo entrado en 5 minutos, nuestro objetivo que podíamos buscar era de 15. En este otro ejemplo también de W, ¿qué es lo que observamos? El mercado nos abre con un hueco bajista que vemos en 5 minutos y que vemos en 15 minutos. Posteriormente, ¿qué hace el mercado? En 5 minutos, bueno, llegamos a una zona, marcamos nuestro G1 y tenemos una zona de retesteo de cortos, que lo marco mediante un G2. ¿Vale? Durante este G2, ¿qué observamos? ¿Por qué no entramos cortos? Por un dato muy importante. Tenemos un STK de 50 mayor de 80. Por lo tanto, es fuerza alcista. Por lo tanto, durante esta zona de retesteo, que se produjo a las 10 de la mañana, no entramos cortos. ¿Por qué? Lo digo, por el STK de 50. Y al mismo tiempo, estamos observando la figura de corrección alcista, que es aquella que hemos descrito en otro vídeo, en la cual un STK de 50 mayor de 80 unido a un STK de 14 que en principio es mayor de 80, posteriormente lo pierde a la baja para girarse y volverlo a ganar, lo unimos a la figura en W que en el último pico es capaz de romper al alza el nivel 0 y al alza el MACD, nos da predisposición alcista. ¿Dónde? O bien en el F62 o bien en el techo. Si a más lo unimos, porque constantemente cuando yo trabajo en 5 minutos tengo mi gráfico operativo en 15 y en 60, para ver cómo se encuentran, o bien si me dibujan una figura, o simplemente para ver cómo se encuentran los estocásticos. Durante toda esta zona de retesteo tengo que en 15 minutos el STK de 50, que es esta zona, el STK de 50 y el STK de 14 son mayores de 80, por lo tanto me está diciendo que en 15 minutos tengo fuerza más dirección alcista, con lo cual cuando se me produce la W en 5 minutos unido al giro también de los STKs, mi predisposición es alcista. Posteriormente, como muestro en este ejemplo, también se dio una W alcista en 15 minutos.
con el primer pico era mayor que 0, pero con el primer pico por debajo del MACD, y el segundo pico que es mayor que 0 y rompiendo al alza el MACD, unido a la fuerza que ya traía en 15 minutos del STK de 50 y el STK de 14, me daba predisposición alcista. ¿Qué objetivo iba a buscar? Pues iba a buscar un objetivo en 15. Habiendo entrado en 5 minutos, mi objetivo sería en 15 minutos. ¿Por qué? Porque iba apoyado totalmente por el gráfico en 15 minutos. Giros en V es también una señal que vamos a explicar mediante los siguientes ejemplos. Los giros en V tengo que decir que para mí son los más difíciles a nivel de que cuando se produce el último tirón, normalmente el precio se te va de rango. Entonces son aquellas entradas en las que, a mi modo de ver, son arriesgadas, pero si las acompañamos de gráfico 15 minutos, son brutales. En este ejemplo tenemos una zona marcada con un G2 largo y posteriormente toda una zona de corrección. Estamos en gráfico en 5 minutos, ¿vale? Durante esta zona de corrección teníamos que el STK de 50 era mayor de 80, posteriormente lo perdió, y el STK de 14 también, con lo cual durante esta zona, bueno, era una zona de corrección. Posteriormente tenemos siempre marcado nuestra zona mágica del F62. ¿Cómo se produce esta rotura en el F62? Se produce con una V alcista claramente en que es capaz de, rompe a la baja el nivel 0 y rompe a la baja el MACD para posteriormente dibujar una V y romperla al alza, unido a un giro también en V de los STKs de 50 y el STK de 14. Posteriormente, y este es un dato muy importante que también veremos en otro vídeo que hablo exactamente de los STKs, independientemente de que podamos entrar en esta zona o no, y en las posteriores verlas, ¿qué nos muestra el precio? El precio lo que nos muestra es que un STK de 50 más un STK de 14 que suben en paralelo, prácticamente solapados en paralelo, es fuerza más dirección alcista, con lo cual posible entrada larga. En este caso pongo que el objetivo, que el precio desplazó más de 100 puntos, pero esto también se debe a que los movimientos hoy en día son extremadamente volátiles, pero lo que pongo el ejemplo es simplemente para ver este tipo de figura. Son figuras en V que podrían ser como giros de mercado, donde el RSI dibuja una figura en V que es capaz de romper el MACD para romper el nivel 0, unido siempre a los STKs. Esto lo hemos de tener hiper claro. En todas nuestras figuras, las W, las M, las V, nuestros STKs son el filtro y los STKs son súper importantes. Si no queremos cerrar el tiro, es mejor entrar igual con un peor rango, pero cuando el STK de 50 y el STK de 14 anden en nuestro sentido y nos demuestren, nos muestren la fuerza y dirección en el sentido del precio. En este ejemplo, en 15 minutos, que es el mismo que el anterior, de 5, ¿vale? Aquí tenemos que es el día 31 del 8 del 2011, y esta entrada en V se produjo al mismo tiempo, lo que decimos siempre, buscando la concordancia, se produjo con esta entrada en V en 15 minutos. Por lo tanto, siendo los mismos tramos, en esta zona, con la V que era menor que el MACD, menor que 0, con un STK de 50, y aquí es lo importante, lo que digo siempre, que trabajo en 5 minutos, pero siempre estoy mirando cómo están los STKs en 15 minutos. También en 60, pero como el 60 tarda mucho en hacerse, sobre todo mi gráfico siguiente es el de 15. Durante este retesteo, que lo voy a seguir mostrando en 5 minutos, y este retesteo en 15 minutos, tenemos que el STK de 50 es mayor de 80, por lo tanto es predisposición alcista. Entonces, marco la zona del F62 y espero a ver qué figura dibuja, y al mismo tiempo veo que en 15 minutos tengo un STK de 50 mayor de 80 con un STK de 14 mayor de 80 que posteriormente, cuando hace la corrección, lo pierde para nuevamente ganarlo. Me está dibujando una figura de corrección alcista, al mismo tiempo que me dibuja una W rompiendo, el nivel 0 y rompiendo al alza el MACD. Por lo tanto, en la zona del F62 o del techo, tengo en 5 minutos predisposición alcista unida a en 15 minutos predisposición alcista. Por lo tanto, los 100 puntos que se dieron, que pueden ser 100, 20 o los que sean, lo que me está diciendo es que el mercado puede ir largo, y al tener el apoyo en 15 minutos, mis objetivos pueden ser amplios. Esto es lo que continuamente hemos de buscar las figuras con apoyo en nuestro gráfico posterior. En mi caso trabajo en 5 minutos apoyándome siempre en 15.
y también observo 60. Para gente que trabaja en 15, su gráfico posterior sería 60 o el que sea, ya que este sistema también se basa en la observación. Hay me paso mucho tiempo observando el mercado y de ahí he sacado esta serie de pautas, que pueden haber infinidad. A partir de ahí, lo que siempre hay que tener en cuenta, el RSI MACD y sobre todo utilizar el filtro de los STKs. ¿Para qué? Para que cuando caminan en la misma dirección que mi RSI y el MACD junto al precio, es entrada en la que se pueden buscar, si hay apoyo en 15 minutos, objetivos amplios. Señal en W que se produjo en 60 minutos el día 10 del 11. Vamos a explicarla. Como siempre he dicho, hemos de buscar la concordancia y hemos de buscar que nuestras señales se den tanto en gráfico de 15 minutos como de 60 minutos. Pero hay muchos días, esto también lo he ido observando, hay muchos días en los que puede ser que el mercado abra con una de estas figuras y abra en gráfico o de 15 minutos o de 60 minutos con una W o una M. Una W, como hemos explicado, sería para largos y una M sería para cortos, ¿vale? Entonces, normalmente a las 9 de la mañana, ¿qué es lo que hago? A las 9 de la mañana observo mi gráfico operativo, ya tengo graficados tanto 5, 15, 60 día y semana, y observo qué muestran las señales. Sobre todo, como trabajo en scalping, en 5, lo que me voy a basar es en 15 y 60, no tanto en día y en semana. Pero bueno, todo sirve. Es información que tenemos de cómo está el mercado. Entonces, a las 9 de la mañana, lo que observo que es, observo que teníamos una figura como en W en 60 minutos que hace un pico y a las 8 de la mañana tenemos un hueco bajista con un nuevo pico y la vela que cierra a las 9 de la mañana me hace ya el pico y empieza a subir en el RSI con un STK de 50 y STK de 14 menor de 20, con lo cual era fuerza bajista, pero queriéndose girar al alza. Unido a esta posible figura en 60 minutos, lo que me decía era que podía haber un rebote viniendo del día anterior que habíamos tenido una bajada brutal, podíamos tener un rebote importante. Al producirse en 60 minutos, en caso de que se produjese, lo que pensaba era que podría llegar al mínimo, o bueno, mínimo no, que podía llegar al F62 en 60 minutos, como así fue. Pasando a nuestro gráfico en 5 minutos, ¿qué es lo que observamos? Teníamos también nuestro hueco bajista de apertura con un RSI menor que el MACD, menor que 0, con un STK de 14 a la baja, entrando en la zona de 20, con un STK de 50 menor de 20, por lo tanto era predisposición corta. Posteriormente, antes de las 9 de la mañana se llegó a rellenar el hueco y teníamos que el RSI rompió al alza al MACD. Y el STK de 14 y el STK de 50 rompieron al alza la zona de 20. Si esto lo uníamos al gráfico de 15 minutos, también teníamos una W, no muy visual o no muy gráfica, pero era una W. Hizo el primer pico, hizo el hueco corto y posteriormente hizo otro segundo pico. En este segundo pico, que luego fue capaz de romper al alza al MACD y posteriormente el nivel 0, lo hizo con un STK de 14 y un STK de 50 saliendo de la zona sobreventa girados totalmente al alza, con lo cual en 15 minutos tenía fuerza más dirección alcista. Y acordémonos que teníamos una posible figura en W en 60 minutos, con lo cual aún nos apoyaba más fuerza y más dirección alcista. Como podemos observar, a las 10 de la mañana teníamos el precio que había hecho unos desplazamientos largos con un RSI totalmente, en ningún momento del tramo que el precio fue largo pudo romper a la baja el MACD, con un STK de 14 y un STK de 50 subiendo, incluso llegando a la zona de 80 y perforándola al alza, unido siempre, que este es el dato importante, a un STK de 14 y un STK de 50 paralelos al alza. Esto se produjo a las 10 de la mañana. En nuestro gráfico a las 10 de la mañana, en 60 minutos, ya teníamos totalmente formada la W con el RSI rompiendo al alza al MACD y llegando a la zona del F38, que ya era un objetivo amplio. Posteriormente, como vemos aquí, a las 12, fue capaz de romper el MACD, ya lo había roto, pero fue capaz de romper el nivel 0. Pero el dato importante donde es que en esta zona de aquí,
Sí que podía haber una zona de retesteo y más porque estamos en gráficos 60 minutos, pero la fuerza de la dirección era alcista. Y era alcista totalmente porque teníamos una W ya formada y sobre todo porque teníamos este dato, que es el STK de 50 y el STK de 14 rompiendo al alza totalmente solapados. Como veremos en vídeos posteriores, cuando se produce este solape y más en 60 minutos, nos muestran fuerza y dirección, en este caso alcista, pero nos muestran la fuerza y la dirección que puede seguir el precio. Posteriormente, en 60 minutos también a las 12, como vimos, el precio siguió subiendo, llegando al F62, pero sobre todo el STK de 50 y el STK de 14 siguieron prácticamente solapados al alza. ¿Vale? Pues esta es la figura que se produjo este día en 60 minutos, pero lo importante es ver un poco la cronología, o sea, es ver un poco cómo se trabaja. Una cosa es a nivel de estar dentro del gráfico operativo y otra cosa es a las 8 de la mañana ver si hay posibilidad de que nos muestren alguna de estas figuras y sobre todo ver si estas figuras se pueden producir en 15 o 60 minutos, con lo cual luego nos trasladaríamos a nuestro gráfico operativo de 5 minutos sabiendo o teniendo más claro que la fuerza y la dirección en este caso era alcista y buscaríamos nuestra entrada por fallos por FIBOS o por el sistema que fuese para posicionarnos alcistas en mercado. Una vez estando alcistas en mercado, seguiríamos observando tanto el gráfico de 15 como el gráfico de 60 buscando nuestro apoyo, buscando nuestra fuerza y nuestra dirección, que en todo momento nos dijesen que era alcista para poder estar tranquilos dentro del mercado. Como así fue y al final llegar al objetivo, que también fue acompañado por un día de noticias y porque el día anterior había caído mucho el mercado. Pero bueno, en este caso lo importante era que el giro del STK de 50 y del STK de 14 en 60 minutos unido a una figura en W es fuerza más dirección totalmente alcista, con lo cual podemos esperar objetivos amplios. En los próximos vídeos les hablaremos de los giros en paralelo o solapados, que es un poco lo que les acabo de explicar, que es buscar estos solapes y cuando se producen nos muestran también la fuerza y la dirección de una forma clara. No me extiendo más y espero que esta nueva información les sea de apoyo, les sirva de apoyo y les sea de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.